Muy buenos días. El día de hoy vamos a comenzar nuestras actividades en la materia de parasitología para el programa de enfermería, hablando sobre generalidades. Y para iniciar vamos a hablar de algunas asociaciones biológicas. Es importante que manejen estos términos para el resto del semestre. Por ejemplo, parasitismo es una interacción o asociación biológica permanente o temporal entre organismos de diferentes especies, en las que uno de los organismos, al que se denomina parásito, consigue la mayor parte del beneficio de la relación con otro organismo que se denomina hospedador u hospedero, al cual le causa daño. De este término es importante resaltar que se habla de hospedador o de hospedero, no se habla de huésped, porque haciendo la analogía con algún establecimiento donde nos hospedamos, nosotros quienes nos albergamos en ese establecimiento somos los huéspedes. Quien nos recibe, quien nos da alojamiento es el hospedador o el hospedero. En el caso de la enfermedad, el individuo es el hospedador del parásito, es decir, es quien le da el albergue al parásito, por eso se llama hospedador u hospedero. Otro de los términos que vamos a utilizar es el comensalismo, que es la asociación biológica o una relación biológica entre dos seres vivos, en donde el parásito, que es uno de ellos, se beneficia del otro ser que viene a ser el hospedador, del cual obtiene su alimento. Es muy importante esta acotación, que el parásito obtiene el alimento de su hospedador sin causarle daño. ¿Por qué? Porque de allí, de la obtención del alimento del hospedador, es que proviene el término del comensalismo. Como cuando nosotros vamos a un restaurante, somos los comensales. De la misma forma, el término se aplica al parásito que obtiene de su hospedador alimento. Existen otras asociaciones biológicas como el mutualismo, que es la interacción entre dos individuos de diferente especie en donde ambos se benefician y mejoran la relación. Y la simbiosis, que es una relación entre dos seres vivos en los que ambos también obtienen beneficios, pero en el caso de la simbiosis y a diferencia del mutualismo, en la simbiosis ninguno de los dos puede vivir separadamente. Foresis es una asociación biológica en la cual un organismo proporciona refugio, soporte, abrigo, albergue a otro organismo. Aquí hay una dependencia metabólica del parásito sobre el organismo que le proporciona ese soporte, ese albergue. En cuanto al inquilinismo, es la asociación biológica entre dos seres, entre dos individuos, en donde el que denominamos parásito se aprovecha del hospedador porque el hospedador le provee de techo, de albergue. Él sería el inquilino en todo caso. Y en cuanto al oportunismo, es la asociación biológica en donde un parásito, que normalmente no es patógeno, en condiciones de inmunosupresión de su hospedador se hace patógeno y causa daño. O también un parásito que normalmente es patógeno, en condiciones de inmunosupresión de su hospedador se vuelve más patógeno y causa más daño, se hace más virulento. Es importante en el oportunismo la condición de inmunosupresión de su hospedador. En cuanto a las asociaciones biológicas, también es importante conocer y saber la diferencia entre lo que es una asociación biológica y la definición de un parásito. No es lo mismo que definamos comensalismo a que definamos un parásito comensal. No es lo mismo que definamos oportunismo a que definamos un parásito oportunista. Son dos cosas diferentes. ¿Que tienen relación? Sí, pero son dos cosas diferentes.
Un parásito oportunista, en este caso, pudiera ser el parásito que, siendo patógeno, en condiciones de inmunosupresión de su hospedador se hace más patógeno. O un parásito que no es patógeno, en condiciones de inmunosupresión de su hospedador se hace patógeno y causa daño. ¿Se parecen las definiciones? Sí, pero no es lo mismo hablar de una asociación biológica a hablar de un parásito en específico. Y eso tienen que tenerlo presente, porque si se les pide la definición de parásito oportunista y ustedes colocan la definición de oportunismo, aunque sean las mismas palabras, va a estar mala la definición, porque no es lo mismo una asociación biológica que un parásito. Hablando entonces de parásitos, podemos saber que existen parásitos internos, que son los llamados endoparásitos, que, como su mismo nombre lo indica, es el parásito que vive dentro de su hospedador. También existen los ectoparásitos o parásitos externos, que es el parásito que se encuentra fuera del hospedador o en el ambiente. Existen parásitos denominados parásitos erráticos, que es el parásito que se encuentra en su hospedador normal, en su hospedador habitual, pero fuera de su localización habitual, común. También está el parásito desviado o extraviado, que es el parásito que no se encuentra en su hospedador que es habitual, está en otro hospedador. A los parásitos podemos definirlos de acuerdo a la cantidad de hospedadores que lo van a albergar. En este sentido, tenemos parásitos eurixenos, que son los parásitos que se pueden vivir, reproducir o evolucionar en varias especies de hospedadores. Y los parásitos estenoxenos, que son parásitos que solo pueden desarrollar sus formas evolutivas en una sola especie animal. Un ejemplo de parásitos eurixenos pudieran ser los parásitos que tienen potencial zoonótico, por ejemplo, que son capaces de desarrollarse todas sus formas evolutivas en el hombre o en otras especies animales diferentes al humano. Y un ejemplo de los parásitos estenoxenos pudiera ser Ascaris lumbricoides, que es capaz de vivir y desarrollarse completamente solamente en el humano. De acuerdo al ciclo evolutivo que cumplen los parásitos, también hay tipos de parásitos diferentes. Existe el parásito monoxénico, que es el parásito cuyo ciclo evolutivo se desarrolla en un solo hospedador, o que requiere de un solo hospedador para cumplir todo su ciclo biológico. Evoluciona solamente en un hospedador. Mientras que los parásitos heteroxénicos son parásitos que necesitan de diferentes hospedadores para que sus formas evolutivas puedan evolucionar de una a otra y cumplir su ciclo evolutivo completo. Es el parásito que evoluciona en un hospedador intermediario y luego en un hospedador definitivo, o que requiere de 2 o más hospedadores para cumplir su ciclo biológico. Un ejemplo de parásitos monoxénicos puede ser Trichuris trichiura, que desde huevo pasa a larvas y adultos en un solo hospedador, en este caso en el humano. Un ejemplo de parásitos heteroxénicos pudieran ser las filarias, que requieren un paso por un hospedador intermediario para evolucionar de una forma evolutiva a otra. De allí, de ese hospedador intermediario, sale e infecta al hospedador definitivo para terminar su ciclo evolutivo. Pero si no pasa por un hospedador intermediario, no cumple su ciclo evolutivo, no evoluciona y no es infectante. De acuerdo a los requerimientos para vivir, existen la clasificación de parásito obligatorio, que es el que necesita forzosamente de un hospedador para cumplir sus funciones biológicas. Existen parásitos facultativos, que es el que puede vivir como parásito o simplemente no vivir como parásito en ningún hospedador, puede vivir de ambas formas. Un parásito accidental u ocasional, que es el parásito que parasita a un hospedador en el cual no vive de manera ordinaria, sino que se aprovecha de la situación y puede vivir en ese hospedador aunque no sea su hospedador habitual. Y un parásito espurio, que son organismos de vida libre
que son ingeridos o eliminados por heces luego de un tránsito en el tubo digestivo de algún individuo, pero que no afectan a este hospedador, no le causan manifestaciones clínicas, es decir, no le causan enfermedad. También existen parásitos temporales, que son los que parasitan o viven sobre un hospedador en alguna etapa de su vida, o sea, de manera temporal. Existen parásitos periódicos, que son los parásitos que están presentes solamente durante una fase de su ciclo evolutivo, asociados al clima, a los ciclos climáticos, que son parásitos periódicos que, por ejemplo, están en el ambiente cuando hay humedad, cuando hay época de lluvia. Entonces, el ciclo los hace periódicos. El parásito permanente es el parásito que vive toda su vida parasitando a un hospedador. Y los parasitoides, denominados parasitoides, son aquellos que llevan una vida parasitaria cuando se inician su ciclo evolutivo, pero luego se transforman en organismos depredadores. De acuerdo a su distribución geográfica, existen parásitos cosmopolitas, que son los parásitos que se encuentran distribuidos en todo el mundo, y existen parásitos regionales, que son los que se encuentran en determinadas regiones geográficas, generalmente en zonas tropicales y subtropicales, porque el clima les favorece. Para que pueda existir un parásito, necesariamente debe existir un hospedador u hospedero. De allí entonces que nosotros vamos a definir qué es un hospedador definitivo y qué es un hospedador intermediario. Y necesariamente debemos definirlos con los 3 criterios que se describen en la lámina. Es decir, un hospedador definitivo es el hospedador que alberga la forma adulta del parásito, un hospedador en donde el parásito cumple su fase sexual o el ciclo sexual de su vida, el hospedador que se ubica en la posición más alta de la escala de clasificación zoológica. Mientras que un hospedador intermediario es el hospedador que alberga la forma larvaria del parásito, es el hospedador en donde el parásito cumple su fase asexual o se reproduce de manera asexual, y el hospedador que se ubica en la posición más baja de la escala de clasificación zoológica. Les repito, para definir tanto hospedador definitivo como intermediario es necesario colocar los 3 criterios. Si les hacen una pregunta, es necesario colocar los 3 criterios. Si les piden clasificar un hospedador, tienen que considerar los criterios que se aplican a la situación que está planteada. Hay ocasiones en donde no se aplican los 3 criterios, pero si se aplican 2, entonces deben escribir los 2 criterios que se apliquen. Y para definir hospedador intermediario y hospedador definitivo, no es que van a decir el hospedador definitivo es el que alberga la forma adulta del parásito, el hospedador intermediario no. No, son 2 definiciones diferentes y hay que escribirlas tal cual como están en las láminas. Hemos hablado mucho de parásito, pero no lo hemos definido. Y un parásito viene a ser cualquier organismo que vive sobre o dentro de un organismo vivo del que obtiene parte o todo de sus nutrientes, sin dar ninguna compensación a cambio al hospedador. Un parasitismo es la interacción biológica, permanente o temporal, entre organismos de diferentes especies, en la que uno de ellos se denomina parásito, que es quien consigue la mayor parte del beneficio en la relación, y al otro lo denominamos hospedador u hospedero. Una parasitosis entonces es el estado de infección o infestación del hombre o de los animales con un parásito. Infección cuando hablamos de parásitos internos. Infestación cuando hablamos de parásitos externos. Y parasitemia se refiere a la presencia de parásitos en la sangre. Puede haber 1, puede haber 10, pueden haber 100, pero siempre que haya la presencia de parásitos en la sangre, se habla de parasitemia. La cantidad de parásitos que se consigan puede determinar el nivel de parasitemia que tenga el individuo y de allí poder tomar medidas para el tratamiento y prevención de las personas o de los individuos que viven alrededor de este individuo parasitado.
Enfermedad parasitaria es la enfermedad de los animales, incluyendo al humano, que es ocasionada por parásitos o por sus productos tóxicos. Una infección parasitaria se refiere a la penetración, desarrollo y multiplicación de un parásito dentro de los animales, incluyendo al humano, pero sin que exista una manifestación clínica, sin que haya sintomatología. Esa es la diferencia de una infección parasitaria a una enfermedad parasitaria. Y la infestación parasitaria viene a ser el alojamiento, el albergue, el desarrollo de parásitos en la parte externa de los animales, incluyendo el humano, o en un ambiente abierto. ¿Sí? Son parásitos externos. Tenemos también que un portador es un individuo que alberga microorganismos, en nuestro caso parásitos, y puede o no presentar manifestaciones clínicas. Si no presenta manifestaciones clínicas, se denomina un portador asintomático. Nunca lo llamamos un portador sano porque ya al albergar un microorganismo patógeno ya no está sano, sino un portador asintomático. Y existen otros individuos que se involucran en algunas enfermedades parasitarias, como los vectores. Tenemos vectores biológicos y vectores mecánicos. Un vector de tipo biológico es un insecto, necesariamente es un insecto, en el cual el parásito cumple parte de su ciclo biológico. Necesita el parásito estar dentro de este insecto para evolucionar, para transformarse biológicamente dentro de él. Por eso es un vector biológico. Mientras que un vector de tipo mecánico es un insecto que solamente transporta el parásito desde la fuente de infección hasta el hospedador susceptible, sin que existan modificaciones biológicas en ese parásito. Lo pueden transportar en sus patas, en su cuerpo, pero lo transporta desde la fuente de infección hasta el hospedador susceptible. Denominamos reservorio al hospedador que mantiene el ciclo del parásito en la naturaleza, es decir, es el hospedador que alberga al parásito, que no presenta manifestaciones clínicas y por ello es capaz de diseminar al parásito y de mantenerlo en la naturaleza, porque al no presentar manifestaciones clínicas desconoce que lo puede estar diseminando y así puede mantener el parásito y su ciclo vivo dentro de la naturaleza. Y una fuente de infección no es más que un organismo vivo, vegetal o una materia inerte, a partir del cual los microorganismos, en nuestro caso los parásitos, pasan al hospedador susceptible. Pueden ser suelos contaminados con formas evolutivas de parásitos, insectos infectados con formas evolutivas de parásitos, aire contaminado con huevos, quistes o formas evolutivas de parásitos, agua o alimentos contaminados con parásitos, un individuo infectado con formas infectantes del parásito, sangre u órganos infectados o contaminados con formas evolutivas del parásito o la ropa de personas enfermas que esté contaminada con parásitos. Si se dan cuenta, en todo momento yo mencioné contaminada con parásitos, con formas evolutivas de parásitos, con formas infectantes del parásito. Yo no puedo decir el suelo contaminado y quedarme hasta allí porque estaría mala la respuesta, porque una contaminación se entiende en líneas generales que es por bacteria, una contaminación bacteriana. Y en nuestro caso estamos hablando de parásitos y tenemos que hacer esa salvedad. Entonces, son suelos, insectos, aire, agua, alimentos o las manos o la ropa contaminadas con formas evolutivas del parásito. El mecanismo de infección es sumamente importante porque es la forma en cómo el parásito infecta al individuo y necesariamente debemos definirlo con la fórmula que está en la lámina, es decir, debemos colocar una acción por medio de la cual el parásito llega al hospedador definitivo, la forma evolutiva infectante de ese parásito que es capaz de infectar, valga la redundancia, a ese individuo, y la fuente o de dónde provino o la forma en cómo entró ese parásito al individuo. Es decir, debo colocar necesariamente la acción más la forma evolutiva infectante más la fuente o algo que le dé complemento a la frase. Por ejemplo, la ingestión
de alimentos contaminados con quistes de Giardia lamblia. Yo no puedo decir la ingestión de alimentos contaminados, ¿ok? Tengo que decir necesariamente cuál es la forma evolutiva infectante del parásito, y aquí en este caso puedo mencionar al parásito porque pueden ser quistes de Giardia lamblia o pueden ser quistes de Endolimax nana, por ejemplo, que es un parásito comensal y que no es quien está causando la enfermedad que tiene el paciente. Entonces, pendientes con eso también. La acción más la forma evolutiva más la fuente de infección o el complemento de la frase que le dé sentido. Si no, está mala la respuesta. Y por supuesto existen puertas de entrada y puertas de salida del parásito a los individuos. Una puerta de entrada es por donde entra o penetra el parásito al hospedador. Puede ser la piel, mucosa, placenta, boca, nariz. Ojo, boca, nariz no es oral, no es nasal, no es puerta de entrada, no vía de entrada. La puerta de entrada es la boca y esa es la pregunta, puerta de entrada. Puerta de salida entonces sería por donde sale ese parásito del hospedador que está infectado. Puerta de salida entonces es boca, ano, piel, mucosa, placenta. No es vía oral, vía anal, no, es boca, ano. Si ustedes ponen anal, oral, está mala la respuesta. Y en parasitología empleamos mucho términos de epidemiología. Lamentablemente ustedes no han visto epidemiología, pero aquí vamos a tener un breve contacto con lo que son algunos términos de epidemiología. Por ejemplo, la incidencia es el número de casos de una enfermedad que se presenta, número de casos nuevos. La prevalencia sería el número total de enfermos de esa enfermedad, valga la redundancia, es decir, los casos nuevos y los casos viejos. Una zona endémica es una zona determinada en donde existe generalmente la presencia de una enfermedad particular. La patogenicidad es la capacidad que tiene un microorganismo de hacer daño. Y la virulencia es la intensidad de daño que causa ese microorganismo. Por eso, cuando definimos parásito oportunista, yo les hablé de virulencia y de patogenicidad. Entonces, deben saber reconocer la diferencia entre esos dos términos. Y zoonosis es una enfermedad que se transmite de forma habitual entre animales de diferentes especies, incluyendo al humano. También tenemos endemia, que es la presencia considerada habitual de una enfermedad en un espacio específico. Epidemia entonces sería cuando el número de casos que se esperan de una enfermedad particular aumenta. Es el aumento del número de casos de una enfermedad particular, así sea de un caso. Si nosotros en Barquisimeto esperamos 50 casos de dengue al año y se presentan 51 casos de dengue, ya tenemos una epidemia. Una pandemia sería el aumento del número de afectados por una enfermedad, pero ya se disemina a grandes espacios o grandes terrenos geográficos. Generalmente traspasa los continentes. Una enzootia es una enfermedad que consideramos de presencia o de distribución habitual, pero entre animales diferentes al humano. Y una epizootia es cuando se presenta un número más elevado de la cantidad de casos de una enfermedad habitual en animales vertebrados diferentes al humano. En parasitología es muy importante las características epidemiológicas que influyen en la presentación de una enfermedad. Y las características epidemiológicas pudieran ser consideradas como los factores de riesgo para padecer esa enfermedad. Cuando le preguntamos entonces, mencione 3 características epidemiológicas asociadas a la enfermedad de Chagas, por ejemplo, entonces vamos a hablar del grupo etario de las personas más afectadas. El grupo etario se refiere a la edad de las personas que se afectan mayormente por esa enfermedad. Entonces hablamos de la edad, de la geografía en donde viven el grupo de personas más susceptibles, de dónde procede la persona que está siendo afectada, cuál es la prevalencia o incidencia de esa enfermedad, qué edad tiene el grupo etario de las personas, de qué sexo hay enfermedades que afectan más a los hombres que a las mujeres, cuál es la ocupación de las personas, cuáles son las costumbres que llevan las personas que normalmente se afectan por esta enfermedad.
Siendo así, entonces, hablamos, y es la forma de responder las preguntas, es una enfermedad que afecta más a hombres que a mujeres. El grupo etario más afectado son los hombres en edad productiva de 15 a 50 años de edad. Es una enfermedad considerada de distribución mundial. Es una enfermedad que se considera de transmisión sexual. Si es de transmisión sexual, es una enfermedad que afecta a personas en edad reproductiva de 18 a 50 años. Es una enfermedad que afecta a personas que viven en zonas tropicales o subtropicales. Es una enfermedad que afecta a personas que viven en zonas rurales. Las personas de bajos recursos son más susceptibles a padecer esta enfermedad. Esa es la forma correcta de responder las características epidemiológicas asociadas a una enfermedad. No es que van a poner, bueno, la geografía, la edad de sexo, los hábitos de ocupación. No, porque eso no nos dice nada. Una persona que está acostumbrada a consumir carne de cerdo es una persona que es más susceptible a padecer teniosis y cisticercosis que una persona que no come carne. Entonces, las personas carnívoras son más susceptibles a padecer la enfermedad. O, en caso contrario, las personas vegetarianas o veganas tienen un factor de protección para la enfermedad. O sea, nunca se van a enfermar porque nunca comen carne. ¿Ok? Entonces son características o factores que favorecen o no la presentación de una enfermedad. Pero así como les di los ejemplos, es la forma de responder la pregunta. Para hacer un diagnóstico de una enfermedad parasitaria o no, tenemos diferentes formas. Hay diagnósticos directos y diagnósticos indirectos. Los diagnósticos directos son cuando de la muestra que se toma del individuo enfermo, de una vez se observa el parásito y se hace el diagnóstico. Una forma indirecta es cuando tomamos la muestra de ese individuo y la cultivamos, hacemos un caldo de cultivo, la inoculamos en un animal de laboratorio y luego se toma la muestra de ese animal ya replicado el parásito en él y se observa el parásito. Eso es indirecto. Una directa de una vez de la muestra y una indirecta con el paso en un caldo de cultivo o en un animal biológico. De ahí es importante que existan diagnósticos de certeza, que es el diagnóstico en donde se observa una forma evolutiva o un estadio del parásito. Puede ser huevos, quistes, una larva del parásito adulto, pero se observa el parásito y por eso estamos seguros que esa es la enfermedad que tiene el individuo, por eso es de certeza. Un diagnóstico patognomónico es cuando hay la presencia de un alimento que es propio, único y característico de esa enfermedad. Cuando veamos filarias, vamos a ver que los nódulos en tejidos subcutáneos son característicos de una de ellas. Entonces eso es patognomónico. Nos sugiere que esa es la enfermedad porque es el único parásito que produce eso. Y un diagnóstico sugerente es cuando hacemos un hallazgo de uno o varios elementos que orientan al diagnóstico. Yo puedo decir, esto puede ser esto porque está presentando esto y se pareciera. Otro de los elementos importantes en parasitología es la forma de escribir el nombre de los parásitos. De las palabras de los parásitos, la primera corresponde al género y la segunda corresponde a la especie. Entonces no puedo escribir tanto género y especie en mayúscula, no puedo escribirlo con acentos. En el caso que está en la lámina, fasciola hepática no lleva acento. No lo puedo escribir todo en minúscula. La forma correcta de escribirlo es escribir el nombre del género en mayúscula y el resto todo en minúscula. La especie y si hay alguna variedad, todo en minúscula. Y debo resaltarlo o diferenciarlo del resto de la escritura de alguna manera. Yo en la computadora puedo ponerlo en cursiva, lo puedo poner en negrita. Ustedes al escribirlo lo pueden poner en cursiva, en negrita, lo pueden subrayar. Si es en el examen parcial, en donde va a ser presencial, necesariamente deben subrayar el nombre del parásito. Si es en los quizzes, en donde estamos trabajando en la plataforma, hay forma de ponerlo en cursiva o de ponerlo en negrita o de subrayarlo. Cualquiera de las tres formas es válido, pero deben hacerlo. Si no lo hacen, eso les baja la nota de la respuesta. Y
de todos los parásitos que vamos a ver en el semestre, vamos a hablar de protozoarios, que son organismos unicelulares y pueden ser protozoarios tisulares o protozoarios gastrointestinales. Vamos a hablar de los helmintos, que son organismos pluricelulares, ya tienen más de una célula, incluso tienen organismos ya definidos dentro de sí, como el sistema digestivo, el sistema reproductivo. Y dentro de los helmintos vamos a hablar de los nemátodos, de los platelmintos, de los tremátodos, de las filarias. Y al final vamos a hablar de los ectoparásitos y vamos a hablar de artrópodos específicamente. Luego vamos a hablar de emponzoñamientos, pero esos no son parásitos, solo que nosotros lo vemos en la asignatura. Y al hablar de ectoparásitos, debemos definir cuál es el ciclo evolutivo que esos ectoparásitos tienen propio de ellos. Cuando es un ciclo evolutivo en donde todas sus formas evolutivas son diferentes, el adulto es diferente al huevo, los huevos son diferentes a las larvas y las larvas son diferentes a la pupa y esta diferente a la úlcera, todos son diferentes, es un ciclo evolutivo en donde el metabolismo del parásito es completo, es un ciclo evolutivo holometábolo. Cuando tenemos un ciclo evolutivo en donde las formas evolutivas son similares, es decir, las ninfas, los adultos se parecen mucho, la diferencia es el tamaño, es un ciclo evolutivo en donde el metabolismo es incompleto, es un ciclo evolutivo hemimetábolo. Y bueno, ya de esta manera llegamos al final de lo que es la clase de generalidades, que es sumamente importante para ustedes. Y se los digo de una vez para que estén pendientes, es lo que les baja la nota en las evaluaciones. Así que atentos con cómo escribimos, con cómo definimos, con cómo nos expresamos, porque es lo más importante para entender las enfermedades.